Pero esto es pintura. ¿Y si te quieres que lo coma? Acción, Chiques Zombies. Chiques Zombies, episodio 1, la base narrativa son las pibas. Si estamos acá es porque pasó algo. Si estamos acá es porque está todo más o menos bien. No podemos poner música en streaming porque ya saben que nos cobretean. ¿Vos qué decís, Potro? Zafamos de una persecución jodida que nos han hecho desde el oficialismo, ¿no es cierto? Los tiempos cambiaron de golpe y acá estamos tratando de no ser descubiertos, sobre todo, no ser atrapados, bueno, es lo que sigue, ¿no es cierto? Sí. Sobre todas las cosas, en la clandestinidad total. Hablando de eso, la magia del streaming está liderada por Brujo Films. Claro, pero sí. Es nómade. Es nómade, no vamos a decir dirección específica, vamos a estar en movimiento permanente, pero acá estamos. No nos sigan, no nos van a poder encontrar, hemos hecho todo el esfuerzo de que esta señal no sea de ninguna manera detectada por ningún aparato, sea la tecnología que sea que usen. Estamos zafando de la mejor manera. Además, somos malísimos haciéndonos autobombo, pero voy a decir algo que es como un autobombo solapado. Somos clase obrera, por eso hemos vuelto como zombies. Claro que sí. Resistimos todo lo que venga, de la manera que sea, y lo vamos a hacer porque vale la pena pelear por el lenguaje inclusivo, por el género, la diversidad, la cultura y el arte local, todo lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Bien periférico. Totalmente. Bien marginal, No pero desde la belleza de la marginalidad. El pero centro de las cosas ajenas. El lugar que hemos pegado es una cosa increíble. Que se diga todo, ¿no? Que porque diga, miren en un esfuerzo de producción. No, y además en un taxiflé trasladar todo esto, una cosa de loco, la verdad. Gracias Brujo Films y gracias Chiques Zombies por seguirnos aquí en YouTube. Pónganse las pilas con el YouTube. rastrojerito que nos trasladó hasta acá todas estas cosas para instalarlo en este lugar perdido, que asumió el compromiso de no contarle a nadie dónde estamos, la verdad que es maravilloso. Caja de madera, año 61. El chofer lo compró original en esa época y lo ha mantenido. Así que no es poca cosa. Tiene ganas de hablar. ¿Por qué no arranca con libre? Arranca otra. Dale. Allá vamos entonces. Metele. Díganme, nosotros somos inocentes por definición, no somos culpables de nada. ¿Ustedes han sentido culpa en algún momento? Sí, siempre. La maldita culpa Siempre. católica. Por mi culpa, por mi No culpa, digan por mi por gran qué. culpa. Ah, No todavía digan no por preguntan. qué, pero la única pregunta era si habían sentido culpa, pero tienen ganas ustedes de contar cosas, quieren sacar cosas de adentro. Para eso estamos acá, Potro, para eso estamos Bueno, miren, acá. la culpa es un sentimiento interno que indica que se ha hecho algo malo, se ha infringido un principio ético, se ha hecho daño a alguien. Para la ley, un accionar imprudente o descuidado genera un resultado sancionable, ¿no es cierto? Esa es la culpa, al contrario al dolo. El dolo es, algo que ocurrió de manera intencional, distinto a la culpa. Bien. Estamos en lenguaje técnico y preciso. Tratamos de ajustarnos lo más posible a lo que dicen los libros sin éxito, desde ya se lo anticipo. Bueno, implica un castigo la culpa, siempre. Siempre tiene que haber, después de traer una culpa, hay un castigo, ¿no es cierto? Si culpable es uno mismo, si uno llega a la conclusión que el culpable es uno, el castigo se transforma en autocastigo, autoflagelo, ¿se acuerdan? Sí. Eso de golpearse y dañarse la espalda, darle azotes a uno mismo. La vergüenza sigue la culpa, ¿no es cierto? Es un sentimiento penoso, pérdida de dignidad, todo eso. ¿Una sociedad puede autocastigarse? ¿Qué opinan ustedes? Con los tiempos que corren, pareciera que sí. Esto suena a autocastigo, lo que estamos viviendo ahora suena a autocastigo, ¿no es cierto? Bueno, el odio es visceral, el amor se construye.
hay una diferencia muy grande, ¿no es cierto? Es un poco más complejo en un punto. Bueno, porque para construir hay que elaborarla. No era eso. Hay que elaborarla bastante. Bueno, por algo usted está en el lado del mal y no de la carpeta. Escúcheme, el odio es visceral, el amor se construye, pero el odio también se puede construir. Un mecanismo de construcción del odio es el discurso de odio. Es que tomar elementos de la comunicación para tirar abajo ciertas cosas en las que se construyen, en las que está basada una sociedad, y sustituir el amor por el odio. Esto es algo planificado. Nosotros lo hemos venido viviendo en nuestra sociedad de hace un tiempo a esta parte. Lo que pasa de una manera, lo ha pasado de una manera tan imperceptible que lo hemos ido asimilando como si fuera algo natural que tiene que ocurrir en la sociedad, ¿no es cierto? La banalidad con que se tratan ciertas cosas, ciertos cambios de normas hoy en día, ¿no es cierto? ¿Cómo juega la banalidad dentro de esto? Banalizar las cosas. Hacer como si ciertas cosas que antes eran valiosas, eran valores valiosos de la sociedad, hubieran cambiado a lo contrario, pero de una manera que ha conseguido ser natural para el resto de la sociedad. Hay una autora, Hannah Arendt, que habla de la banalidad del mal. Wow. Cómo las personas pueden llegar a ser parte de cosas terribles contra la humanidad. De hecho, ella analiza el nazismo a través de un juicio que se da contra Adolf Eichmann, un nazi que vino a la Argentina con otra identidad y fue cazado por un cazador de nazis, fue trasladado a Israel y fue juzgado. Ella observó el juicio, esta señora observa el juicio, era una socióloga, una doctora muy importante, observa el juicio y llega a la conclusión que el problema no son los monstruos que nosotros podemos imaginar hacen cosas malas, sino las personas comunes capaces de servir a esos monstruos para hacer cosas malas en orden a la obediencia de ciertas normas. Bueno, ella habla de la banalidad del mal, cómo el mal no se presenta siempre como algo perverso, fácil de percibir, sino como algo enmascarado en personas comunes, en hechos cotidianos, en cosas comunes y corrientes. A eso nosotros le llamamos el discurso del odio. La construcción de eso es el discurso del odio. Esto sigue una serie de pasos. Nosotros, si nos ponemos a pensar en todos estos pasos, es lo que nosotros hemos ido viviendo en nuestra historia reciente. Primero, poner en duda el verdadero bienestar. Cuando una persona, una sociedad está bien disfrutando de ciertas cosas, se empieza a poner en duda eso. Eso no es bueno, en realidad es malo. Si una persona ha alcanzado un alto nivel de ingresos salariales, eso no es bueno, es malo. No, es impropio de esta sociedad. ¿Se acuerdan eso? Le hicimos creer que ganaban sueldo de clase media, le hicimos creer. Tremendo. Esos son discursos recientes que lo hemos escuchado. Bueno, es poner en duda el verdadero bienestar. Inventar un pasado mejor. Que en este país hubo una época que éramos una potencia. Bueno, todo eso en base al mal manejo de la cosa pública, las malas políticas, eso fue echado por la borda, eso cambió. En realidad nadie recuerda ese pasado mejor, porque en realidad se basa en el invento que es un paso del discurso del odio. Inventar que antes las cosas eran de otra manera, que antes el bienestar era mayor, que no había pobreza, que no había... En realidad todos los datos disponibles dicen lo contrario, pero esos datos pueden ser distorsionados. Cuando se dice éramos una potencia basado en que éramos el país que más exportaba grano y carne al mundo, en realidad se habla de una época en que el nivel fuera de la pobreza en la Argentina era apenas del 6-7%. El resto de la población vivía en la pobreza. Sí, eso del granero del mundo era medio una merlilla, ¿o no? Era una forma de proveer bienes, materias primas sin industrializar al mundo, pero que lo que generaban acá era pobreza en realidad. Claro. Era gran acumulación de riqueza en pocas manos y pobreza en el resto de la población. Bueno, todo hoy se cuenta con datos distorsionados. Y hoy se parece más o menos a la realidad. Estamos dando pasos hacia atrás, porque en realidad estamos en el rebrote de un gobierno conservador. Ni siquiera neoliberal. En realidad estamos frente a una situación de conservadurismo. Se ponen en duda los indicadores. Cuando se dice
la gran parte de la población ha salido de la pobreza para ser parte de la clase media, eso es puesto en duda. Porque si no, en realidad te dibujan los datos, esto no es así, el bienestar no es tal, los salarios no son tan altos, ¿no? Se ha puesto en duda eso durante un tiempo, al punto tal que, bueno, la población empieza a descreer de esas cosas. Y sobre todo, todos los hechos, todas las acciones públicas de la política que tienen que ver con la protección de la sociedad devienen corrupción. Todo eso forma parte de una serie de puntos que conforman el discurso del odio, que es planificado. Es corrupción. Si una persona recibe una ayuda del Estado, eso de alguna manera es transformado en un hecho de corrupción. Hay un intermediario que se está haciendo rico cuando le dan una ayuda por tener un hijo menor de 14 años, por tener un hijo menor de edad, en fin, todo eso. Esa persona que no tiene trabajo, que vive de changa, porque esto es la verdad, ¿no es cierto? Todas las personas que reciben un plan, todo eso en realidad viven de changa, en negro, y reciben un refuerzo del Estado para que mejore su situación. Esto va conformando una serie de discursos hegemónicos, ¿no es cierto? Argentina, país de mierda. La única salida es de Ezeiza. Igual gane quien gane, esté quien esté en el gobierno, yo tengo que trabajar igual. Esa sí me molesta un poco, esa frase como que me irrita más de la cuenta. Bueno, los culpables, ¿quiénes son los culpables de esto? El otro. O unos dicen la patria del otro, ahora el culpable del otro. ¿Quién es el otro? Ellos, las minorías, los excluidos. Ellos son el otro. Los inmigrantes, las diversidades, los discapacitados, los pobres, las mujeres, que pelean por los derechos de género, por la igualdad, la lucha que llevan adelante. Esos son el otro. Ellos son los culpables de que yo tengo ese fracaso, no poder vivir como yo quiero. Todo ello tiene la culpa de tu frustración, tu fracaso. Repetir esto millones de veces adquiere valor de verdad. Y sí. Aunque no sea así, ¿no es cierto? Sí, miente, que algo quedó. Exacto. Cuando dije el otro, no incluí pueblos originarios. Es una injusticia eso. ¿Y cuántas otras grupos de personas podemos incluir, ¿no es cierto? Si lo pensamos, en algún punto los empleados públicos, los docentes, que parecen apropiarse de los bienes que son extraídos legalmente a las personas a través de los impuestos, ¿no es cierto?, para generar servicios para todos y todas. Bueno, esta es la razón de ser de la existencia del Estado. En realidad, el Estado existe para que no solamente los ricos tengan acceso a ciertos bienes y servicios, sino que los tenga toda la gente. Esa es la razón de ser. No tiene otro motivo la creación de un Estado, ¿no es cierto? Claro. Cuando uno repite miles de veces esto se encarna en grupos de personas y le encuentran explicación a por qué viven frustrados. Esto desnaturaliza las relaciones porque ya no se puede hablar de la misma manera. Esto tira la ética discursiva que rige las comunicaciones entre las personas, ¿no es cierto? Cuando en cualquier discusión, en cualquier debate, en cualquier conflicto que se resuelva a través del diálogo, de la comunicación oral entre las personas, uno tiende a acercar razones, el otro tiende a escuchar. Normalmente así devienen, o deberían de venir, las relaciones humanas. Esto las desnaturaliza, porque el que toma una posición no cambia. Desestima los fundamentos de la otra persona, tiende a quitarles valor, a teñirlos de interés, de un interés extraño, ¿no es cierto?, ajeno, en contra de la sociedad, en contra del resto. Se desestiman las evidencias, no importa lo que me digas. Lo que importa es lo que yo pienso, lo que me importa y lo que te estoy diciendo. No voy a cambiar de opinión. Se desestiman las evidencias, por más que se diga. Ese muro es blanco. Se robaron todo. Se robaron todo. Se robaron 2 PBI, decían en un momento. Bueno, se desestiman y se banaliza todo. Todo es igualmente terrible, igualmente dañino, ¿no es cierto? Sí. Los medios masivos y las redes sociales han jugado un rol fundamental en todo esto. Los medios masivos generan gran parte de todo el discurso del odio, tiene éxito gracias a la política de los medios masivos. Esto de
la hegemonía de ciertas personas que pueden llevar adelante opiniones, describen situaciones, hablan de historia sin el más mínimo. Yo ya ni siquiera, sin la más mínima intención de promover noticias reales, ¿no es cierto?, sino todo lo contrario. Las redes sociales reproducen eso, sí, hasta el hartazgo. Y la gente se apropia de estas cosas. Legitiman normas sociales que antes existían de una manera, pasan a ser de otras. El chico que arrebató un caramelo de un kiosco y al atravesar la calle fue atropellado por un micro. Ese chico, menor de edad, probablemente subida a la noticia a las redes sociales hayan muchas opiniones que digan uno menos. Mejor, así va a estar mejor las cosas. Esto, dolorosísimo para todos, en una época, hoy está admitido y cualquiera le da un like a ese tipo de comentarios. Bueno, legitiman esas normas. Esto no es más que legitimar el odio. También cuando se niegan o ocultan cosas directamente. La marcha reciente marcha de las mujeres, tradición ya en la lucha, ¿no es cierto?, del 8M, en realidad ha sido obviado por los medios masivos, los medios hegemónicos. No aparece mayores comentarios en ningún lado, salvo aquellos que tienen legítimamente más compromiso con la lucha. Bueno, esto de hecho subieron una foto que aparecían 3 personas locas y sí, era una foto trucha, obviamente. Sí, minimizan el hecho, lo niegan, lo ocultan cuando no lo comunican, porque en definitiva la función de los medios y de las redes debe ser comunicar lo que está pasando. Y eso también es violencia, no comunicar lo que está sucediendo. Hay toda una intencionalidad de que no mostrar lo que ocurre, sino ocultarlo, y hasta llegado el momento difundir noticias falsas para tapar eso. Bueno, ¿para qué vamos a abundar en la fake news, ¿no es cierto?, que inundan todas las redes cada vez que deben mostrar algo valioso, algo importante para la sociedad, algo que viene como un bien social, protegen la realidad y la persona que la están pasando realmente mal. Las redes sociales son fácilmente manipulables. Imagínense que los trolls, que son identidades creadas para reproducir ciertas cosas, para generar comunicaciones, opiniones negativas respecto de personas, generar escrache, todo esto, que actúan sobre la base de la voluntad de una persona y se replican miles de veces con identidades falsas. Todo esto hace que el discurso del odio se difunda fácilmente y cumpla su objetivo. Bueno, en realidad la conclusión es que la realidad ha sido sustituida por la ficción. Y ahí entra Orson Welles. Sí, porque Mónica hablaba sobre la guerra de los mundos, sembrar terror y confusión. No, lo hizo un columnista que teníamos y nos quedó grabado a fuego. Eso, la guerra. Sí, cómo incide un medio hace muchas décadas, cómo puede incidir en una sociedad cuando se difunde una noticia falsa y se genera una psicosis tal que se percibe una realidad que no existe y las consecuencias sociales son enormes. Hubo gente que optó por el suicidio frente a la probable invasión de alienígenas en la Tierra, porque, bueno, un programa radial había relatado con un fin literario, meramente radial, de entretenimiento, y se produjo un experimento social ahí. ¿Cómo podía generar consecuencias no queridas por quien lo hizo, que en definitiva era un artista, ¿no es cierto?, a través de un programa radial, describiendo lo que estaba pasando cuando la Tierra era atacada, una comunidad era atacada por alienígenas. Entonces la gente reaccionó con temor, entrando en pánico, y bueno, llegaron demuestra la línea delgada que hay entre la realidad y la ficción, sobre todo acá en estos tiempos. Exacto. Bueno, son consecuencias que ya se podían describir hace muchos años en nuestra sociedad y que están
hoy en día somos un poco víctimas de esas consecuencias también. Ustedes saben que yo estuve buscando, comenté a la producción que estuve buscando un par de antecedentes que me parecían adecuados. Hay una película que vi hace mucho que me llamó mucho la atención, que era Mi querido presidente. Era una comedia romántica, en realidad. El protagonista es Michael Douglas, que es el presidente de Estados Unidos, y Annette Bening es una cabildante que se acerca a la Casa Blanca a ejercer presión para la sanción de una ley relacionada en ese momento con el ambientalismo y con la prohibición de la venta libre de armas de fuego. Bueno, ellos inician una relación. Hay un político. Espero que la vean, eso sí. Bueno. No voy a decir cómo termina, pero sí hay un político del otro partido que es un senador. Que el tipo, estamos hablando de Richard Dreyfuss, gran actor. Bueno, el tipo impulsaba el debate político de las cosas, de la economía, y todo. El tipo dice, anda mal todo esto, y no encontraba rebote. Cada vez que hacían mediciones le decían, mira, todo lo que decís no mueve la aguja, no te favorece en nada, y tampoco afecta al gobierno. Hasta que él descubrió que cuando se hace pública la noticia de que el presidente, viudo, con una nena chiquita, había iniciado una relación con una cabildante, y la cabildante se había quedado una noche en la Casa Blanca. Eso se transforma en un escándalo para algunos medios. Entonces el otro candidato toma eso y ve que eso mueve la aguja en las encuestas. Hablar del escándalo en Casa Blanca, de la fiesta en la Casa Blanca y todo eso. En realidad era un tipo, no estaba cometiendo ninguna infidelidad ni nada, había iniciado una relación con otra persona. Metí una columna de cine adentro de la editorial. Muy completa. Bueno, es que me parece que esto ayuda a explicar también cómo... Es que con la reducción de personal hemos tenido que meter varios... Cómo la banalización de las cosas genera un impacto mayor que hablar de los temas en profundidad. El político ese, con buena intención, quería poner al gobierno en descubierto a través del debate de los temas profundos, de la economía, de los hechos sociales, del empleo, todo eso. Cuando olvidé que eso no movía la aguja, optó por lo otro, banalizar el discurso y hablar solo del escándalo. Bueno, la película cuenta todos estos hechos, ¿no es cierto? Pero a mí me pareció peor compartirlo, porque en realidad, lamentablemente, cuando la banalidad sustituye los hechos profundos, de los temas de los que hay que hablar, la perjudicada es la gente. Bueno, como es una película, devienen hechos que van hacia otro rumbo, pero véanla mejor, no les quiero decir como más de eso. Reflexión política podríamos decir que este gobierno, el de Milei, está rompiendo el contrato social con todo lo que usted ha dicho. Seguro. O ya lo rompió, tal vez. Seguro, me parece que fue tan contradictoria la campaña, que un día decía una cosa, el otro día se decía, después decía otra, que en realidad fue un contrato escrito con letra poco legible, y tal vez lo que a la gente le quedó fue más profundamente marcado fue la lucha contra la casta. Sí. En realidad hoy no se sabe cuál es la casta, porque si lo identificas sobre quién es el perjudicado en esta lucha de gobierno, y bueno, son los pobres. Y las clases medias que han caído en la pobreza. Nosotros, los obreros. Claro, las clases medias que han caído rápidamente en la pobreza a partir de la devaluación y los primeros efectos de la política que ha llevado adelante, ¿no es cierto? Sí, y hay que revisar un poco esos conceptos que dicen. Por ejemplo, dice una compañera mía, yo soy clase media. No, sos clase laburante. Nosotros somos clase laburante. ¿Qué quiere decir? Usted corríjame, que es el que lleva la punta del análisis político, que si yo mañana dejo de trabajar, me muero de hambre, me cago de hambre, no tengo cómo sostenerme, porque soy clase trabajadora. En cambio, si es clase media, ¿qué quiere decir clase media? Que puede vivir de rentas, que tiene casa propia, en algunos casos padres con dinero, que sería copadísimo, no es el caso de ninguno de los tres, pero digo, eso habría que revisar unos conceptos de ese tipo, ¿no? La conciencia de clase es importante. Bueno, cualquiera tiene que saber en qué lugar está, tiene que estar. Creo que es importante la autoestima, el orgullo que se siente de hacer lo que se hace, el medio de vida que uno tiene, cualquiera que sea eso,
reciba o no reciba ayuda del Estado, se encuentre en situación de tener que cuidar a su familia y punto, genere ingresos vendiendo tortitas de la manera más digna que hay, ¿no es cierto? Va casa por casa voceando, que vende pan casero, en fin. Cualquier actividad tiene que generarnos nosotros orgullo y la autoestima suficiente para decir soy una persona digna y me alcanza para vivir. Ha sido muy solemne esta editorial, la verdad, pero lo merece porque estamos en una situación crítica y así iniciamos a Chiques Zombies. Bueno, le agradezco el concepto, pero para eso demasiado solemne, tendríamos que... No, bueno. En un momento tenemos que hablar cómo hicimos para resistir este tiempo nosotros. También, porque nos tuvimos que generar ingresos. Hay que decirlo de una vez por todas cómo nos tuvimos que generar ingresos. ¿Están preparadas para eso? No sé, déjenmelo pensar. Bueno, piénsenlo por mientras. Yo no puedo contestar al toque. Bueno, piénsenlo por mientras porque hay que decirlo. Por suerte, para relajar un poco, tenemos un jardín que siempre florecen mil flores. Sí, es cierto. Bienvenidos, Chiques Zombies, a Que Florezcan Mil Flores, temporada 2024. No sé si vamos a relajar tanto, pero porque esta columna se ha venido así como muy crítica en algún punto, pero súper necesaria, porque bueno, me parece que no estamos viviendo tiempos amables, entonces hay que darle un poco de respuesta. Y por qué no también plantear que estos espacios nos posibilitan tramitar, transitar, acompañarnos en lo que nos está sucediendo a todos. El primer tema del año, el 8M, ¿sí? No voy a hablar de la historia del 8M, tenemos varios vivos en Chiques Zombies que hablaban de ese tema, así que pueden seguirnos también en nuestras redes ahí y ver cómo se conectan los temas del 2023 y súper recargados los del 2024. Es súper googleable la historia del 8M, pero bueno, nos vamos a quedar con que es el día de las mujeres trabajadoras, ¿sí? Y el feminismo salió a las calles, aunque no lo hayan mostrado, como lo dijo el Potro, en algunos medios específicos que trabajan con perspectiva de género sí lo mostraron. Lo que tienen las redes sociales es que el algoritmo nos muestra lo que frecuentamos, y ahí en el medio se pierden un montón de cuestiones, porque si no estamos despiertos a esta mirada del mundo no nos va a aparecer jamás esta información. Pero bueno, el feminismo salió a las calles. En todas las provincias de nuestro país, las mujeres habitamos nuevamente los espacios afuera, no adentro, porque adentro ya estamos cansadas de estar adentro. Y la verdad que hablando por ahí con algunas amigas, compañeras, también nos daba un poco de hartazgo salir nuevamente, pero ¿en qué sentido? No porque nos moleste el 8M, nos encanta, y no pudimos no salir, porque salimos de todas maneras, pero pensar que vivimos en una provincia, en Mendoza, porque nos ve gente de todo el mundo, ¿no? En Mendoza 7 de cada 10 personas votaron el lado oscuro, y volver a salir a las calles a luchar por los derechos de esas personas que nos entregaron a esto que estamos viviendo, también da un poco de bronca y a veces ya no dan ganas. Es como en un punto uno dice, bueno, ahora que se las arreglen, ¿no? Pero en ese que se las arregle también estamos nosotras y también está un montón de gente que no se las está pudiendo arreglar y que sabíamos que esto iba a suceder. Entonces, bueno, por eso también salimos y es necesario estar y ocupar esos espacios. Salimos a las calles, ¿por qué? Porque este gobierno de nuestro despreciado emperador de las fuerzas del cielo se ha pronunciado durante toda la campaña en contra de las mujeres y en contra de las diversidades. Creo que ha hecho gran parte de su despliegue artístico y su show muy impulsado por este discurso en contra de las mujeres y de las diversidades, y se ha pronunciado así, explícitamente, ¿no? Porque ya se han perdido
todos los protocolos. Ahora todos los cachetazos posibles. Así es. ¿No? En momentos sensibles. En momentos sensibles y también como una provocación, sí. Porque hay provocaciones permanentes y explícitas y totalmente programadas en momentos específicos, ¿sí? Bueno, nuestro presidente se pronunció durante toda su campaña en contra de la ley de IVE, que es la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, en contra de la ESI, que es la ley de educación sexual integral, tarea que llevan a cabo casi en su mayoría docentes de toda Argentina y que, casualidad, es una tarea que llevan a cabo en su mayoría mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque los docentes de todo el país, de todos los docentes de nivel inicial, el 94% son mujeres y el 70% son mujeres en el nivel secundario. Que es el tramo obligatorio de la educación. Así es. O sea, el resto del que va a la universidad es porque opta por hacerlo, pero no está obligado a hacerlo. Así es. Y traigo números, ustedes habrán visto que traigo números, traigo datos comprobables, porque si este año no me convierto en periodista pasa un poquito raspando, pero ¿por qué? Porque en realidad cuando hablamos nosotras, las mujeres, desde nuestra experiencia, desde nuestras observaciones, como que las cosas de Minas son medio como que siempre están un poco en duda, como que estamos exagerando un poco. ¿Será verdad? Como que será verdad, bueno, por ahí estás muy, muy pasada, ¿sí? Entonces es necesario este año traer bibliografía, porcentajes y datos, porque si no nos toman o como que estamos menstruando o como que estamos menopáusicas, pero estamos medias pasadas de rosca por alguna cuestión hormonal. Y la realidad es que estos son datos que se pueden googlear también y se pueden encontrar muy fácilmente en todas partes. Volviendo a cómo se pronuncia nuestro presidente en relación a las mujeres y a las diversidades, este mismo día, el 8M, él decide anunciar que le va a cambiar el nombre a un pasillo que a nosotras igual nos viene como al pelo porque el pasillo nos quedó muy corto y las calles se inundaron de colores verdes y de colores violetas, así que no pasa nada con estas provocaciones porque son provocaciones y porque hay que elegir también qué batallas luchar, ¿sí? Ese día justamente lo anuncia el presidente y la realidad es que, bueno, un poco nos mueve y un poco nos da bronca y un poco reafirmamos este desprecio explícito que tiene, pero en algunas provocaciones no hay que entrar porque tenemos que administrar la energía para todas las batallas que un poco nos toca afrontar, ¿sí? La provocación del pasillo y su cambio de nombre hizo ruido, hizo su show, y una oda a la papada por quienes creen que por ahí estas medidas a través de estas medidas estamos viviendo en un mundo un poco más libre, y la realidad es que no, ¿sí? Son pronunciamientos de odio, como decía el Potro, y son construcciones de ideas que luego crean realidades, ¿sí? Días después nos encontramos colgada ahí una entrevista con Chiche, que ya está un poco en las últimas. Chiche, le mandamos un besito desde aquí, donde se manifiesta de manera explícita la violencia machista hacia las mujeres que han llevado a cabo durante toda su vida el trabajo doméstico, ¿sí? Después de esta masiva movilización, que fue muy poco visibilizada, una marcha transfeminista, porque nos unimos las mujeres y las mujeres trans, viene esta provocación de Milei en donde dice que la jubilación de amas de casa, hablando de la jubilación de su propia madre, o sea, ni siquiera tiene la capacidad de mirar esto desde adentro. Tiene la cara y la papada de Piedra Pome. Así es. Dice que no pueden ser iguales las jubilaciones de los varones que sí han trabajado, de las mujeres que han sido simplemente por una tarea muy sencilla de ama de casa. Esto es violencia, ¿sí? Y es el desconocimiento del cuidado, de la crianza y de mantener un hogar estable. Justamente, ¿y por qué decimos que es machista decir que las amas de casa no trabajan? Porque justamente son quienes sostienen con un trabajo casi siempre no registrado y ninguneado
un sostén para que el resto de la familia pueda salir al afuera, al mundo del afuera, y seguir con sus trabajos, con sus capacitaciones, con sus formaciones, con su independencia económica, algo y derecho que se le otorgó a las mujeres en un momento y que ahora está poniéndose un poco en jaque, ¿sí? Sí, pero la marcha demostró un enorme potencial político que tenemos las mujeres y disidencias en la calle. Eso me parece que algo le llegó. Por actividad, vos sabés, Flor, que hace poco se hizo público un estudio sobre el PBI y la actividad que más aporta a la construcción de riqueza en la Argentina son los cuidados personales, el que realizan las amas de casa cuidando a las personas que quedan en casa, personas mayores, menores, niños, en fin. Eso se cuantificó, se le puso un número, un valor económico, y es la actividad que más aporta a la economía argentina. Bueno, y así estamos, así las cosas. En términos de creación de riqueza, las mujeres son el sector más valioso. Así es la cosa en este país. El presidente no puede decir lo que se le canta, ¿sí? Porque como decía el Potro, tiene una responsabilidad en donde funda y legitima modos de pensar que luego se convierten en políticas públicas o políticas privadas o en modos de vivir y ver el mundo, ¿sí? Si la autoridad máxima piensa y dice abiertamente que el trabajo de una ama de casa no es trabajo y no debe ser habilitado de alguna manera con la posibilidad de una jubilación y de derechos de ser reconocido, entonces también pensamos qué corno estuvimos haciendo todos estos años militando la ESI y la perspectiva de género, ¿sí? Que es tan necesaria y que también se quiere encargar un poco de ir desarticulando todos los espacios en donde se posibilitan este tipo de conocimientos, ¿sí? Este tipo pone en jaque una vez más el trabajo de las mujeres, trabajo que posibilitó que el resto de las personas de una casa pudieran continuar con su trabajo, con sus capacitaciones, recibir un sueldo, ascender dentro de un trabajo, estudiar, tener una vida social también. Porque la tarea de ama de casa nos deja adentro y nos deja totalmente desvinculadas y también desconectadas con otras personas. Y ojo con la trampa de pensar que inmolarse adentro de una casa y la maternidad y el criar pibes y el criar pibes de 40 años también es algo que tenemos designado y que es un acto de amor, ¿sí? Porque ahí también estamos resignando proyectos, nuestro futuro, nuestra independencia, nuestra autonomía. Intendenta. Así es la cuestión. Entonces pensamos en esto de las amas de casa y pensamos también en, al final, las amas de casa eran la casta. Totalmente. Sobre todo la mamá del presidente. La mamá del presidente, ¿no? Puesta ahí como un ejemplo central, hablando en primera persona de su madre, ¿sí? La mayoría de las personas que se jubilaron por distintas moratorias en los últimos años son mujeres. Y muchas de ellas con aportes incompletos, porque la realidad es que sus trayectorias laborales han sido formales y muchas veces informales, interrumpidas, porque se han dedicado a cuidar y a garantizar las tareas productivas indispensables para el sostén de una vida que Milei quiere defender desde su campaña y desde toda su trayectoria en la política, vidas que él quiere sostener, pero que también está en contra de poder legitimar estos derechos a las mujeres que sostienen estas vidas, ¿no? Algo muy contradictorio, pero que es parte de su discurso permanentemente. ¿Qué hacemos después de todo lo que mencionaste, después de todas estas luchas en este siglo, donde un presidente de la nación, o sea, el jefe del Estado, puede tener una mirada tan patriarcal como la que tiene de todo?
Yo creo que la resistencia tiene que ver con juntarnos, con seguir unidas, no desvincularnos, porque es muy difícil en estos momentos encontrarnos en algunos espacios, pero hay que sostenerlos. Digo, nosotros nos armamos acá una guarida, el búnker móvil clandestino, con mucho esfuerzo, pero que es muy necesario porque tenemos cosas para decir y hay que seguir diciéndolas y nos tenemos que encontrar, porque si no nos encontramos estamos fritos, y no va a quedar otro más que legitimar este único mensaje que está ahí permanentemente de odio y destrucción permanente, a discursos que un poco habíamos desarmado y que ahora otra vez están puestos ahí como si fueran la verdad que nos mueve. Y la realidad es que no somos cifras. Estamos hoy, por ejemplo, en un cumpleañitos celebrando que la inflación de marzo es de un 13,2%, ¿no? Cuando en realidad venimos de unas cifras desopilantes en lo que es el poder adquisitivo que hemos perdido en estos últimos meses y que ha sido horrible y devastador. Y esto, por supuesto, que también incide en nuestra salud mental, tema que por ahí podemos ahondar en una próximo encuentro y que es necesario hablar, ¿sí? Porque somos las mujeres las que estamos en las calles, las que estamos bancando también las ollas populares, porque frente a las ollas populares, a las organizaciones comunitarias, frente a la crisis, somos las mujeres las que estamos ahí por lo general poniendo el cuerpo, ¿sí? En Mendoza, el 95% de los suicidios que se han sucedido estos últimos meses de crisis y que se han visto incrementados han sido de varones, ¿sí? Varones que ante la imposibilidad de poder solventarse económicamente han elegido este camino. ¿Por qué? Porque esto también es parte de las prácticas patriarcales de no poder pagar, de no poder decir lo que nos pasa, de no permitirnos la angustia, la ansiedad que nos genera esto, ¿sí? Sí. Hemos tenido un suicidio por día de lo que va del 2024 en Mendoza. ¿Sí? Mientras un poco las mujeres, donde se nos posibilita más ponernos mal, ponernos en palabras, y también nosotras nos ocupamos de defender esos espacios, somos las que estamos frente a las ollas populares, haciéndole juego a la economía doméstica y familiar para poder llegar a fin de mes. Así que este 8M no pasamos desapercibidas, nunca más. Todo lo contrario. Y aquí estamos para ponerle el cuerpo a la crisis. En Mendoza, 8 cuadras. 8 cuadras en Mendoza no es poca cosa. Yo sé que si nos están viendo, porque nos están viendo de todo el mundo, todo el planeta, Mendoza es un hueso duro de roer. Duro de roer, pero fuimos un montón. Me llamó muchísimo la atención ver personas mayores, adultos mayores, y adultas mayores acompañándose en la marcha, ¿sí? Esa fue para mí mi perlita de este año, que me pareció espectacular y como algo novedoso, porque en Mendoza, bueno, eran un par de pibas ahí jóvenes y las clásicas que están siempre, un poco de otras décadas y un poco mayores que nos van guiando, pero como dato novedoso fuimos muchísimos más y la revolución de las viejas. Así es. Pero el movimiento feminista nació y creció en la adversidad. En realidad la adversidad es su aire, digamos. Sí, pero estamos un poco hartas. Claro, salir de nuevo. Digo, no es extraño moverse en este ambiente, en realidad. Obvio, para nada que no, pero nos gustaría también un poco tener a alguien ahí enfrente. No te digo que nos tire un centro, pero por lo menos que no esté todo el tiempo teniéndonos sobre la mira. Pero resulta, a ver, ahí también es para preguntarse, ¿no? Porque en Mendoza el 70% de hombres y mujeres votaron, lamentablemente, esto que está ocurriendo hoy, ¿no? Digo, incluso muchas de las que se deben haber movilizado, a lo mejor hoy están cayendo en que cometieron un error. No es, ni siquiera es describiendo la situación, ni siquiera es haciendo una crítica. Porque en realidad la lucha tiene que seguir convocando, tiene que seguir ocurriendo. Porque una vez que se consiguen los derechos hay que mantenerlos y hay que ejercerlos.
y cuesta tanto como haber llegado hasta ahí. Digo, la historia de la humanidad es eso, es como una porción de la población busca cierta situación de igualdad, la consigue y después la tiene que mantener. Luchar, caerse, volverse a levantar, lo dijo un gran pensador político. Sí. Y bueno, llame a Janet. Bueno, vamos. Igual, Flor, me parece que estamos en un meollo donde hay que, más que resistir, luchar. Entonces eso es lo que da angustia y vuelve para atrás todo. Claro que sí, no es resistir, ahora no es resistir, es luchar permanentemente. Luchar. El tema es el hartazgo, pero que así todo uno, bueno, lo hace, algo se paga ahí con el cuerpo, pero bueno, aquí estamos. Sí. A ver, Janet. Bueno, ahora llamando a Janet. Janet Morales, nuestra invitada de lujo del episodio 1. Hola, Janet. Buenas. ¿Cómo estás? Sí, estaba cargando el celular, recién lo desenchufo porque tengo mi celular, en realidad carga muy lento el cargador. Bueno, ya estamos acá grabando en el programa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿cómo van ustedes? Janet es activista transfeminista, militante por la causa del pueblo. Me encantó eso, Janet. Sí, tal cual, una definición propia. Hola Janet, ¿cómo estás? Sergio, soy yo. No me estás viendo, pero estoy. Bueno, Janet, te escuchamos. Una crónica hermosa de lo que nos quieras contar. Bueno, me dijeron que tenía que hablar de mí, algo que es como un poco a veces como complicado, digamos, en el sentido de ser autorreferencial. Bueno, yo soy activista transfeminista y militante peronista desde hace ya, van a ser 19 años. Voy a cumplir 35, comencé a los 16 años. Y bueno, y todavía sigo, a pesar de que estuve un tiempo alejada también en mi proceso de transición de género, estuve un poco alejada de todo, lógicamente porque bueno, es una etapa donde necesitas tu espacio, tu tiempo y todo lo que conlleva eso. Yo comencé en una revista militando, digamos, desde un lugar medio alternativo, porque empecé en Mendoza, yo soy de San Martín, y a través de una revista que hacíamos con jóvenes, que la vendíamos en Plaza Independencia, que nos dejábamos una remuneración, me acuerdo, y que bueno, eso nos ayudaba un poco también es un espacio de contención donde también nos expresábamos, hacíamos los contenidos, era una revista de interés general, y de allí que comenzó mi militancia de alguna manera, en ese momento no partidaria, pero ya luego sí. Porque bueno, se iban dando los procesos a medida que iba avanzando el tema de la lucha por los derechos en la diversidad, como la ley de matrimonio igualitario en 2010, posteriormente la ley de identidad de género, y bueno, esto se dio en un marco de un gobierno en esos tiempos, quienes tuvimos la posibilidad, creo que fue una época muy hermosa que nos llevó a creer en la militancia, a creer en la política. En lo personal creo que es algo que lo volvería a vivir otra vez porque fue muy emocionante toda esa etapa. Estoy hablando de la presidencia de Néstor Kirchner y posteriormente de Cristina Fernández. Y creo que bueno, se contrapone muchísimo contra lo que estamos viviendo y padeciendo hoy. En esa época las juventudes, y digo las juventudes porque no era una sola generación, sino eran generaciones que éramos adolescentes y después las generaciones incluso más grandes también, que estaban en esa efervescencia de retornar a la política como herramienta de solución a las problemáticas sociales. Y bueno, creo que también todo eso me entusiasmó, me motivó muchísimo. A ver, yo nací en una familia radical, gorila. ¡Epa! Mi padre defendió el genocidio y bueno, nada, la mayoría somos muchos hermanos, 10 hermanos, la mayoría varones.
bueno, me tocó jugar como la batalla más difícil dentro de lo que es mi familia, porque, bueno, como identidad primero homosexual, luego cambié de género, identidad trans, y encima era contraria a los pensamientos ideológicos partidarios de mi familia y impuestos por mi padre, porque la gran mayoría de mis hermanos y hermanas, como que lo que mi padre decía era sagrado, entonces ellos eran radicales porque mi padre era radical. Entonces era también todo eso, era un combate permanente, digamos, en cuestiones de lo que tendría que ver con la representatividad ideológica, pero también en otras situaciones que se vivían en mi familia que tenían que ver con la violencia que ejercía mi padre, y bueno, y otras situaciones que no quiero contar por una cuestión, no porque no me guste, sino porque creo que no quiero darle a la entrevista tanto drama, sino también hacer un panorama, porque no creo que tengamos mucho tiempo. Y a quien rescato de mi familia siempre es a mi mamá. Ella ahora no está conmigo porque el año pasado falleció a causa de cáncer. Que bueno, ella vivimos juntas desde que yo nací acá en mi casa. Me dediqué a cuidarla, prácticamente fue mi compañera a lo largo de mi vida, porque ella era celadora y yo me iba, cuando ella estaba en turno mañana, yo me levantaba para acompañarla. Cuando yo iba a la escuela me iba con ella en el horario que se iba a ella a las 6:30 de la mañana, es decir, no me iba a las 7:30 como la mayoría de mis compañeros. Y es como que bueno, con mi madre atravesábamos todas esas situaciones también de violencia de mi casa, y yo era como su compañera, como confidente, escuchaba todos los reclamos y reproches que ella le hacía a mi padre. Y bueno, también esa fue la primera, por supuesto, que me amó, que me aceptó, que me incluyó dentro de mi familia, que me respetó. Y creo que yo siempre dije, si mi madre me respeta, no me importa el resto de la sociedad. O sea, era suficiente con ella, porque me parece que es lo más sagrado que tenemos en el mundo, y nada más ni nada menos que nos da la vida. Y no nos da la vida solamente porque nos tienen, nuestras madres no es solo algo biológico, sino creo que nuestras madres nos dan la vida cada vez que nos apoyan, que nos alimentan, que nos crían. Creo que es una cuestión permanente, desde que nacemos hasta que la seguimos teniendo aunque nos vayamos de casa. Y bueno, me ha tocado pasar por diferentes espacios de militancia, de activismo. Siempre digo que nunca me gustó estar atada a ninguna, si bien he pertenecido a grupos, tanto partidarias como de la diversidad, pero no me gusta estar atada al permiso de participar de tal o cual actividad según me dejara mi referenta o referente. Perdón, tengo a mi perrita que está loca acá. No sé si se escucha. Voy a abrirle la puerta en segundos. Bien, acá vení. Perdón. Bueno, como les decía, siempre fui una persona que me gustó participar de manera horizontal y colectiva. No me gusta el hecho de tener que no ir a un lugar porque alguien me lo impide. Me parece que yo creo que en ese sentido soy un poco diferente. Por eso también siempre me declaro transgresora de todo lo impuesto, de todo lo estructurado. Creo que tengo mis propias estructuras, pero no me gusta rendirle cuentas a nadie y ni estar debajo de nadie, porque yo digo que todas nosotras, sobre todo las mujeres trans, protagonizamos una lucha, y esa lucha es de par en par, ni delante ni detrás. Y por eso también yo digo que la diversidad, si bien obviamente es muy amplia, no es el mismo padecimiento, y esto siempre lo voy a recalcar. Nosotras las mujeres trans, el colectivo de travesti trans lucha contra el patriarcado cis heterosexual masculino, contra el patriarcado cis heterosexual femenino, las TERFas, mujeres trans incluyentes y transorientes, y luchamos contra el patriarcado gay. Y me ha costado mucho, me ha costado no acceder a mis derechos, luchar contra todo eso. En mi caso particular, yo hace 1 año y medio denuncié a Mario Vargas,
que es una persona muy dañina dentro del colectivo, y lo voy a repetir cada vez que sea necesario, que ha violentado no solo a mí, a muchas personas del colectivo, y estoy hablando de mujeres trans, y me parece que es algo que ya de a poco está cambiando por la lucha que nosotros estamos llevando, porque siempre fuimos las protagonistas de nuestros padecimientos. Yo no creo que sea sano ni constructivo que un varón gay, cis, heterosexual, que tuvo la posibilidad de estudiar en la universidad pública, que tuvo la posibilidad de ejercer un cargo de función pública porque se le dio a una funcionaria como fue Sagasti, que tuvo la posibilidad de tener su casa en un barrio nuevo como el Procrear, que tiene la posibilidad de tener un vehículo, se siente como testigo en el juicio de Melody, hablar en nombre de nosotras, que somos las que sufrimos la violencia. En mi caso, como prostituta marginal excluida del sistema, estuve internada por disfiguración de rostro en el 2018 porque un cliente me partió el cigomático. Y yo digo que es difícil a veces porque nosotras siempre vamos a ser las estigmatizadas, las locas, las escandalosas. Creo que nos representamos muy bien con las madres, ¿no? Con las madres de Plaza de Mayo, cuando en su momento eran las locas y las demonizadas. A nosotros nos pasa permanentemente porque vivimos en una sociedad estructurada bajo un patriarcado en todos los ámbitos, en todos los géneros y en todas las identidades, y eso lleva a que nosotras cada vez que alzamos la voz contra todas esas injusticias terminamos siendo relegadas por justamente luchar por nuestros derechos. Nos encasillan, nos aíslan, nos excluyen, y bueno, la verdad es que en lo personal he sufrido muchísima violencia institucional por parte de personas de dentro del mismo colectivo, en este caso personas homosexuales, varones, masculinos, que bueno, que se han tomado esa potestad porque han tenido el poder y la función de hacerlo. Pero más allá de eso, como siempre digo, seguimos construyendo en espacios y colectivamente. Yo acá participo de la coordinadora transfeminista de la zona este, que somos una grupa multisectorial autogestiva, que siempre acompañamos a las familias de femicidios y transfemicidios, que tratamos de estar activas y organizando marchas. Bueno, tenemos una grupa obviamente que siempre estamos con el tema de difusión de los paraderos permanentes, de mujeres principalmente, pero también de niñeces y de diversidades que somos las principales víctimas de este tipo de delitos, de desapariciones, de secuestros y de lo que terminan siendo a veces crímenes de odio o por género. La verdad es que el año pasado creo que me pasaron cosas lindas, me pasaron cosas feas. Fue un año bastante, creo que no me marcó muchísimo porque en principio empecé la facultad, tuve la posibilidad de ingresar después de tantos años, ¿no? de una cuestión, de una batalla cultural, ingresar a un curso en la carrera de ciencia política y que nos explicaron que ahora no es más ciencias políticas, es la ciencia política. Entonces por eso lo digo así. Y filosofía, que yo por ahí lo vi como más allá de todo el proceso de haber querido hacerlo antes y no poder hacerlo por lógica, por una discriminación cultural, por las prácticas segregatorias que todavía existen en las instituciones. No es que de repente nosotras somos re bienvenidas ahí, no tanto por el sector institucional específico de administración o de profesores o docente, sino por la adolescencia que ahora está, ¿no? En esta época antipolítica, está con estos pensamientos de negación, de antiderechos. Por ese lado sí que puedes ingresar. Y que me pasó eso al principio, que yo no lo notaba como un logro, cuando una compañera me dice: Jane, ¿te has dado cuenta que has ingresado a la UNCUYO a 2 carreras como si fuera lo más fácil? Y para mí no era un logro, porque también pasa eso, que nos acostumbramos a veces a no batallamos tanto, estamos permanentemente dando la batalla y a la defensiva y tratando de defendernos por todos lados, por toda esa violencia que nos toca atravesar permanente, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de los logros. Posterior a eso, a mitad de año me convocan casi a mitad de año para las primarias de Mendoza, de la lista de Alfredo Guevara. Me convocaron a mí y a Julieta Antunes para ser parte de la lista, en mi caso acá en San Martín como precandidata a concejala. Y
bueno, fue una experiencia que después de 18 años de militancia merecía, pero bueno, también incómoda porque nosotras siempre incomodamos, y que también me llevó un poco al aprendizaje de lo que significa a veces estar en ese rol de precandidata, donde personas, digo, de mi parte nunca prometo en absoluto, porque no tengo absolutamente yo nada para mí, ni mucho menos para el resto, más que el esfuerzo y más que el aporte de mi activismo, pero me refiero a lo económico, ¿no? Porque lleva a que muchas personas te empiecen a pedir trabajo, es loco, pero de repente estar en una lista te cambia la posición, es como que pasás a ser como casi una funcionaria, donde muchas personas te dicen necesito trabajo, necesito soluciones, necesito, obviamente que conocemos esas necesidades porque las padecemos, digo, pero bueno, te cambia un poco en ese momento te cambias de rol, digamos, de rol protagónico. Pasás de ser una más del barro a ser como una que supuestamente va a escalar, pero después cuando no escalas nada, se pasa todo y volvés siempre al barro. Y bueno, después de esa experiencia, mi mamá le detectaron una enfermedad que la llevó a irse de este mundo. Y bueno, eso fue como que también algo que me marcó muchísimo en el año pasado, que estuve apoyando, por supuesto, desde el minuto 1 y acompañándola. En esa época, bueno, dejé la facultad, ya había terminado la campaña y ahora estoy retornando a la facultad. Pero bueno, fue un año muy profundo en muchas circunstancias, porque me pasaron cosas que siempre había querido y al mismo tiempo me pasó algo que nunca hubiese esperado y que hoy me gustaría que mi mamá estuviera acá. Pero bueno, son las cosas que hay que atravesar, es parte de la vida y creo que ella en este momento está en un lugar mejor. ¿Qué más decirles? No sé qué contarles. Bueno, estuve militando siempre, como les dije, en diferentes agrupaciones. Estuve en su momento militando la ley de matrimonio igualitario, que bueno, en este momento era como muchas grupas juntas allí. Cuando se aprobó esa madrugada, recuerdo que estábamos en la sede de una de las orgas ahí en calle Rivadavia. Eran las 4:30 de la mañana cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, y esa noche, esa madrugada nevó. Tampoco nevó muchísimo porque bueno, en la ciudad no es de nevar mucho, pero empezó a nevar de a poco y salimos a la peatonal a festejar, digamos, lo que había sido esa conquista, así como fue después la ley de identidad de género también, ¿no? que nos llevó a poder tener esa bandera que hoy llevamos con orgullo, de que no tenemos que tener la vergüenza que teníamos antes de que estuviera esa ley, de ir al hospital, hacernos ver y que nos llamaran por nuestro nombre asignado al nacer y no por nuestro nombre autoprescribido. O por ejemplo el hecho de ir a inscribirnos a una institución educativa para terminar nuestros estudios, que bueno, eso también es parte de por qué no fuimos a la universidad antes, ¿no? O a terminar la secundaria. Bueno, la ley de cupo laboral que no se terminó de aplicar, lamentablemente, la ley de cupo laboral trans es una deuda pendiente que nunca se terminó de reglamentar a nivel provincial, a nivel departamental. Solo algunas provincias y departamentos la han llevado a cabo, pero es algo que también no se terminó de poder llevar a fondo para que sea una política enfocada en la realidad urgente que nosotras padecemos y que se dé una solución inmediata a nuestro colectivo. No sé qué más contarles, tengo muchas experiencias. Bueno, haber estado detenida, obviamente, como prostituta en la calle, las veces que nos han llevado, incluso teniendo problemas con mis clientes, en situaciones de violencia y de maltrato. Entonces también eso nos ha pasado siempre. Nosotras siempre somos las malas, las que hacemos daño, las que estamos ahí para cometer un delito. En realidad somos las víctimas, y la policía, bueno, siempre termina, o por lo menos en esas épocas terminaba defendiendo a nuestros victimarios, y nosotras terminábamos en la comisaría por justamente estar sobreviviendo en las calles, que eso también fue el caso de Melody, ¿no? Melody
Melody como Josefina Cruceño también, que está impune su caso, compañeras que en plena pandemia fueron ejecutadas por ser prostitutas marginales excluidas del sistema y por estar llevando adelante una vida que ninguna de nosotras merecemos. Y entonces por ahí eso es un poco, además de todo lo otro que contaba del tema de la violencia institucional, de cómo utilizadas nosotras cuando estamos muertas. Cuando estamos vivas nos dan la espalda y cuando estamos muertas pasamos a ser importantes para lavarle la cara a algunos funcionarios. Eso es lo que genera mucha indignación e impotencia. Ninguna de las dos, al igual que yo, cobraba ninguna ayuda, ninguna de las dos tenía ninguna asistencia, ninguna de las dos era parte de la militancia, del activismo. Bueno, yo sí, pero la verdad es que es increíble a veces cómo nosotras tenemos que ser violentadas, incluso muertas, porque bueno, es parte de esta lucha que es continua y permanente. Bueno, después me tocaba estar detenida hace 1 año y medio cuando fue el femicidio de Karen Ríos acá en Rivadavia, simplemente por filmar cómo llevábamos a menores de edad, cómo se llevaba a la policía a menores de edad que no habían tenido nada que ver con los disturbios. Y bueno, eso es algo que pasa, que estamos atravesadas por toda esa violencia institucional, que nunca termina de ser justa la realidad con nosotras, porque luchar por los derechos implica salir a la calle y implica que estamos expuestas a que en vez de ser nosotras las que seamos protegidas por esa policía, terminamos siendo nosotras las que somos llevadas, mientras en las calles caminan nuestros criminales, los potenciales femicidas, transfemicidas, abusadores, etc. Y bueno, como ya sabemos, esto no es nada nuevo lo que estoy contando. Este año, bueno, voy a continuar con los estudios universitarios, porque quiero recibirme, porque quiero ser una docente, quiero dar clases. Cuesta muchísimo ser parte del partidismo. Nos ha pasado a muchas de nosotras tener que estar lidiando con estas situaciones de violencia. Por eso yo hago siempre la diferencia, lo que significa para nosotras y lo que significa para otras diversidades. Y es real, los homosexuales pueden pasar totalmente desapercibidos, tienen acceso a todos los tipos de derechos sin ningún tipo de prohibición o de condena. Tienen la posibilidad de ir a un hospital, o tenían en su momento cuando no estaba nuestra ley de identidad de género, de ir a un hospital y que no tener vergüenza de que lo llamen, porque obviamente no tenían que enfrentar la incomodidad frente a la sociedad de ser un género trans. Implica toda esa batalla cultural y por eso siempre recalco, nosotras somos las que padecemos, nosotras somos las protagonistas de esta realidad y somos las que tenemos la voz de poder decir en primera persona nuestros testimonios de lo que nos pasa, de lo que nos atraviesa y simplemente eso, no podemos ser las que nos sentamos en la oscuridad permanente mientras otras personas hablan por nosotros, porque me parece fundamental este hecho de que nosotras tengamos esa voz que nunca tuvimos y que siempre tuvieron otros en nombre de nosotras, muchas veces para beneficios individuales y personales. Es algo que lo recalco y lo voy a recalcar siempre. Nuestras luchas son nuestras, nuestros padecimientos son nuestros, no hay nadie más que pueda hablar que nosotras y la realidad es esa. Nosotras, las mujeres trans, el colectivo travesti trans, sigue excluido del sistema en su gran mayoría. El colectivo gay puede ir a estudiar, la facultad está llena de homosexuales, o sea, lo digo, no, por supuesto que no de manera despectiva, estoy diciendo, la farándula está llena de homosexuales, el sector público y privado está lleno de homosexuales, no hay trabas, hay homosexuales, entonces hay una gran, y yo estoy diciendo que no lo merezcan, pero estoy remarcando la diferencia en lo que implica ser homosexual y ser trans. Son dos cosas totalmente distintas, no padecemos la misma discriminación, no padecemos la misma violencia, no padecemos las mismas negaciones de derechos. Son totalmente distintas y eso es algo que lo voy a remarcar siempre, porque no
me encantaría que fuera igual, que fuéramos las mismas oportunidades para todas las personas, pero lamentablemente no lo es, porque bueno, el mundo está preparado para la hipocresía y para la apariencia, no para la esencia a veces. Y también esto de que, bueno, justamente nos lleva a ser excluidas del propio partidismo. Nuestras cuerpas, para muchos funcionarios que son clientes de nosotras, son perfectas en una esquina de la oscuridad, pero son incómodas dentro de un espacio donde me ha tocado estar a mí y a otras compañeras. Esto que yo hablo es algo que muchas compañeras también han atravesado. La diferencia es que yo me atrevo a decirlo porque quizás soy una persona que no tengo filtro, pero nos sucede esto de que cuando estamos frente a esta batalla de ser parte de la militancia partidaria, terminamos siendo minimizadas, reducidas, excluidas. Y me pasó de hecho hasta hace menos de una semana con el PJ local, ¿no? Cuando fui yo la que organizó la marcha del 8M en Junín junto con la coordinadora, hicimos esa terrible actividad allí. Terminó la marcha y yo no fui llamada para la foto del partido. La foto del partido son todas mujeres cis, siendo yo la única, porque las otras, me refiero a la única identidad trans que está actualmente en el partido, porque las otras personas se fueron por la misma situación, por sentirse violentadas, mis pares, mis otras pares. Tiene que ver eso, es un mensaje hacia perdón, voy a alzar la perrita porque está rebelde ahora. Es un mensaje que también es el que se da desde ese patriarcado femenino, desde ese patriarcado trans excluyente. El mensaje de que nosotras, primero, no nos consideran del género femenino, no nos consideran importantes ni visibles, y creo que eso es violencia. La invisibilización es violencia. Nosotras no podemos seguir escondidas simplemente por una ideología que ahora, en una época donde el gobierno, que tenemos un gobierno antiderechos negacionista, está bien, nos espantamos todas las personas, ¿no? Claro, no es lo mismo nuestra realidad que las de otras. Pero esto que ocurre con Milei no ocurre solo en el gobierno de Milei. Este negacionismo, este patriarcado, esta violencia institucional que está ejercida desde una ultraderecha, que es muy obvia, también se ejerce disimuladamente a veces dentro de otros partidismos. De todos los partidismos, incluso de la izquierda también hablo. Es decir, el machismo no es solamente de la derecha, ojalá. El machismo es algo que está en todos, el patriarcado está en todos los ismos, está en todos los espacios partidarios, y eso es lo que nos golpea y nos choca a nosotras, porque después de las mujeres cis, venimos a mujeres trans en cuanto a vulneración y violación de derechos. Es decir, si a las mujeres cis les cuesta, imagínense a nosotras. Es algo que lo hemos vivido desde siempre, no es nuevo. Esto que pasa que para muchas personas ahora es como, oh, mirá, ahora hay un gobierno facho. Bueno, para nosotras, casi todos los gobiernos fueron fachos. Nosotras tenemos 12 años de democracia con la ley de género aplicada hace poco más de una década. Recién nació nuestra democracia. Nosotras fuimos las primeras desaparecidas, torturadas, asesinadas simplemente por nuestra identidad, antes de Videla, durante Videla y después de Videla. Las primeras personas perseguidas y asesinadas en este mundo, incluso en todos los genocidios mundiales, hemos sido nosotras, que de hecho en esa época no teníamos ni siquiera la forma de identificarnos, por ende nos tiraban en un baldío, nos enterraban, ni siquiera nadie nos reconocía, y bueno, es algo que por eso siempre recalcamos. Tienen razón cuando dicen que no son 30.000, totalmente, no son 30.000, son 30.400, son 30.400 personas que dentro de ese número están contabilizadas, o una estimación en realidad de las personas del colectivo de diversidad, específicamente de mujeres trans, que fueron ejecutadas durante los procesos dictatoriales de la Argentina. Así que bueno, es como muy... A veces como que de repente ahora todo el mundo se dio cuenta de todo lo que está pasando, pero a nosotras siempre nos pasó todo esto, no es algo nuevo para nosotras. La violencia institucional y este patriarcado tan feroz que hoy nos atraviesa, que como vuelvo a decir, tenemos una vicepresidenta que está en contra de su propio género, que se autopercibe vicepresidente, digo que ya sabemos su discurso negacionista, siendo ella amiga incluso de
genocidas, habiéndolos ido a visitar a la cárcel. Victoria Villarruel, estoy hablando, Eve Casado, otra, la vicegobernadora de Mendoza, que también, otra mujer negacionista, antiderechos, que cuestiona los derechos humanos, y la hermana del presidente, que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora decidió retirar los cuadros del Salón de la Mujer, que ahora va a ser llamado el Salón de los Próceres, y invisibilizar a todas aquellas guerreras, mujeres que han dado lucha, que han dado batalla y que han quedado en la historia por sus hitos, por sus logros, por todas esas ideas que han cambiado de alguna manera la historia, para nosotras principalmente. Entonces, estamos en esta época de dura, donde nos cuesta muchísimo poder expresarnos sin ser cuestionadas. La verdad es que las luchas son constantes, hay que tener en cuenta que nada está garantizado, que hay que seguir permanentemente concientizando, generando los debates para ganar este discurso de odio, porque yo creo que las nuevas generaciones han nacido en épocas mucho más aliviadas que otras, y que también eso nos ha llevado a creer que este tipo era la solución a no sé qué. Janet, por ahí es un honor para nosotros que vos estés acá en nuestro primer streaming, porque la idea es eso, es este segmento que lo llamamos La Revolución Sin Fin, hablar en primera persona, escucharte atentamente sin interrumpirte, sentir profundamente lo que estás diciendo, bueno, nos llena el alma. Así que va a tener que ser un bis, porque faltó hablar, ¿verdad? Sí, siempre hay cosas para contar, anécdotas, cosas lindas también, digo, ¿no? Porque hay cosas bonitas que se pueden recordar siempre más allá de la lucha, digo, todas las luchas dejan marcas, dejan huellas. Y bueno, y creo que también es el desafío de encontrar un poco de felicidad en tanto dolor, en tanto padecimiento. Creo que ayer, la otra vez, hace 2 días hablaba con una persona que hablamos del reconocimiento, y yo le decía, mira, para nosotras, por lo menos creo que para nosotras, para el colectivo trans, el reconocimiento más inmediato o más urgente, que creo que ya es todo, es el respeto. Quizás las personas cis heterosexuales no están buscando que les respeten por su género, porque nadie cuestiona. No anda nadie diciendo sos heterosexual o discriminando o haciendo sentir incómodo a una persona, porque no es malo, eso es lo normal según en un sector social, ¿no? Entonces, nosotras que estamos reivindicándonos permanentemente como dentro del género femenino, queremos eso, el reconocimiento de que nos respeten, y de ahí más que nos cuestionen por lo que sea, pero no por nuestro género. Que nos cuestionen por si somos más feas, más altas, más de lo que quieran, de lo que para ellos sea un defecto, que en realidad nada es defecto, por eso para mí la palabra alto, flaco, gordo, petizo no son defectos, son palabras. Las palabras no son malas, las intenciones son malas, no las palabras. Yo creo que a veces eso nos hace falta, la conciencia sobre las palabras, dejar de utilizar las palabras como si fueran insultos, ofensas, y empezar a desestigmatizarnos como sociedad, de construirnos y simplemente ser y dejar ser. Creo que la libertad, que es todo lo contrario a lo que hace este gobierno, porque si este gobierno tal habla cual. de libertad, digo, bueno, la libertad, ¿dónde está? Bueno, es una palabra que queda muy grande, es una palabra que no encaja en un gobierno fascista. La libertad es como, no sé, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es parte de lo que nos toca. Yo creo que, nada, me gusta ser parte de esta época, me gusta haber nacido a fines de los 80, en el 89, siempre digo que soy un alma setentista, siento que por alguna razón me tocó nacer en una familia facha, por alguna razón me tocó ser una mujer trans, por alguna razón me tocó luchar desde mi familia hacia afuera, por alguna razón estoy acá, por alguna razón me parece que todas las personas tenemos un motivo, un espacio en este mundo, un rol que cumplir, una misión que cumplir.
y no sé hasta dónde, pero creo que si ha servido generar que muchas personas por ahí te lo agradecen, y que yo no digo, es lo que a mí me tocó hacer, lo hago porque me nace, porque me toca, porque soy padeciente, y lo hago desde mi lugar también, pero desde un lugar colectivo, y eso creo que genera conciencia a futuro, genera que las próximas generaciones tengan un poco más de derechos. Si eso vale la pena, creo que no hay cargo que nos vaya a retribuir en absoluto, aunque sí estaría bueno tener un trabajo, simplemente un trabajo digno, que no sea vender tu cuerpo, que no es un trabajo. Lógicamente no soy abolicionista, porque si soy prostituta no puedo ser abolicionista, pero sí considero de que si todas nosotras pudiéramos tener un Estado presente que nos garantice un trabajo, nadie podría tomar la prostitución como una salida laboral. Me refiero, es una condena histórica sobre nuestras cuerpos. Es como lo mismo que el mandato social sobre las amas de casa, sobre las crianzas, sobre las mamás que cumplen con un rol como determinado. En nuestro caso es lo mismo, hay una naturalización sobre la prostitución, como que nosotras nacemos para eso. Y bueno, es lo que nos ocurre, ¿no? De repente estar en cualquier lugar y que se te pare alguien a preguntar cuánto cobras, estando tomando un café en la peatonal o en una esquina. Digo, es como que hay una naturalización de nuestras vidas como solamente somos objetos sexuales que venimos a satisfacer al patriarcado. Y es lamentable porque te deja muchas secuelas. Nadie que tuviera otra posibilidad elegiría, que no es una elección, ni es una decisión, es una condena, es una determinación que no la elegís vos, y que lamentablemente te obliga a salir de esa manera económicamente para poder tener el pan en la mesa. Janet, gracias, te abrazamos fuerte, 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 y te esperamos la próxima. Bueno, muchas gracias a Flor, que también es una gran luchadora, que es una persona que le pone el cuerpo desde su lugar, desde su rol, desde su profesión. A vos que no te conocía, bueno, al resto de quienes estén allí, que no veo, pero de todas maneras un saludo, un abrazo, y seguramente, estaremos en contacto en otro momento. Muchas gracias por dejarme ser parte, por darme este tiempo, y le voy a seguir construyendo, que nuestros testimonios dejen un mensaje que sea la esperanza para que todo sea mejor y podamos seguir creciendo y no retrocediendo. Muchas gracias. Gracias, compañera. Gracias. Besito. Chau, Gracias. chau. Abrazos. Hola, Capadona. Hola, Fer. ¿Estás acostada? ¿Cómo estamos? No, espera. Ahí va, que estoy buscando el mejor ángulo. Ahí estamos. Estás muy bien, estás muy bien. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ya. Acá estrenando estudio. Sí. No podemos decirte a dónde estamos porque es clandestino. Sí, Es nómade. Ustedes solo pueden resistir en la clandestinidad. Obvio. Bueno, ¿de qué se trata eso de las falsas excusas? Bueno, miren, esto la verdad que es algo que me viene rondando la cabeza, porque me lo he planteado bastante este último tiempo, debido a situaciones que pasamos todos en la vida todo el tiempo. Para que vean, esto es algo que yo he encarado con mucha seriedad. Les voy a comentar que fue la RAE, porque vieron que la RAE es algo que a nosotros No es mi amiga la RAE. nos da cierta impronta, responsabilidad. No me Está representa. mirando Mona Luna, pero observar con qué elemento he trabajado. Con todo. Mirá, increíble. Lapicera de oso. Bueno, según la RAE, la excusa es un motivo pretexto para eludir una obligación. Ahora bien, dicho esto, ¿en qué categoría o definición entrarían las falsas excusas? Y cuando uno dice falsa excusa, lo toma como algo malo, como que está mal, que la falsa excusa tiene mala prensa. Pero yo estoy convencida de que la falsa excusa es como el último recurso, el último manotazo de ahogado al que recurre una persona que está tratando de preservarse, de pasar situaciones límites. Y acá la psicóloga
seguramente me va a dar la razón, va a decir, pero están perfectas las falsas excusas. Yo voy a pasar a enumerar situaciones en las que uno recurre a estas falsas excusas. Cuando uno pasó los 40 años y le invitan a un pelotero a las 3 de la tarde. No, ya me da mucha paja. No queda otra, hay que recurrir a la falsa excusa. Otra, eventos de la familia política. Cumpleaños, cuñado, del primo, del tío, del abuelo. No, chicos, o sea, no. Es Hacele un tilde a ese también. Sí. El tío del marido de Pampita vendría a ser acá. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en ese cumpleaños que no es propio, que no conocemos a nadie y encima tenemos que poner cara de circunstancia? Otro, el baby shower, esa moda que se viene implementando hace años. El pibe no asomó la cabeza nunca en esta plata. O sea, ¿por qué tenemos que hacer referencia a todas esas cuestiones que cuentan cuando él gana? Pero bueno, otra que se implementó es la fiesta para develar el sexo del bebé. Por si era poco el baby shower. Eso es. Y además lleva mucha producción y mucho dinero, por lo que se ve en el TikTok. Bueno, y así hay un sinfín de invitaciones. A mí me gustaría ahí que todos ustedes me tiren uno de estos eventos a los que han querido, de los que han querido zafar. Dijeron, che, ¿qué invento? Tírenme una de esas que... No, para mí el top 10 es el baby shower. Sí, no, ese me saca, me pone de muy mal humor. Baby shower. Sí. Yo tengo una que ahí en Potro, cuando lo han invitado con alguna tarjetita que dice vení formal. Sí, es como decir no vengas, más o menos, ponete presentable, es como un insulto en sí mismo eso, ¿no es cierto? Una ofensa, es una ofensa. Yo creo que esta gente no te quiere invitar a que vos pases un buen momento. Ellos te están poniendo a prueba. O sea, la gente que te hace este tipo de invitaciones te está poniendo a prueba a ver qué tan guapo sos vos para decir que no o para inventarte la falsa excusa. Ahí es donde sale el ingenio del que tiene que inventar la excusa, o donde sale realmente la firmeza del carácter para zafar. Lamentablemente, estas falsas excusas, si bien yo las defiendo, uno no tiene tiempo, no está preparado cuando te hace la invitación. Entonces nacen muy prematuras, o sea, no son ni 7 vecinas las falsas excusas, salen así. Y lamentablemente esto ha llevado, y hay casos verídicos, de gente que por fingir una dolencia estomacal o un malestar, ha tenido que cambiar hábitos, se ha tenido que hacer poco lacto vegetariana. No voy a decir. Hay gente que ha tenido que decir perdón, pero yo no ceno, yo no como carne, yo no puedo comer canapés. Solo para no ir a un evento. Gente a la que han convocado para ser padrino de un niño al que no vio más que 2 veces en la vida. No, eso no. Eso es muy fuerte. Ha cambiado de religión. Uno cambia de credo, cambia la dieta, cambia las costumbres. Esto, la verdad que la falsa excusa, pobrecita, si bien la defendemos, somos militantes de la falsa excusa, pero no da tiempo, uno tiene que cambiar de hábitos, de costumbres, de religión. Y hay gente que ha tenido que ingresar a un equipo deportivo, meterse a una actividad para zafar de invitaciones donde tenía que ir a cumplir todos los sábados. Yo, volviendo acá al ejemplo del Potro, que es, él es el mentor de esto, yo sé de muchas excusas que ha puesto él y otros Ordóñez para no faltar a la misa leprosa. Es cierto. Ha zafado de cumpleaños, ha zafado de casamientos, ha zafado un montón de cosas con esa excusa. Bueno, yo quiero que todos nos quedemos reflexionando en este tema que es tan importante. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? Si del lado de ser valientes, decir la verdad y decir no voy, no quiero, o ser defensores acérrimos de la falsa excusa, necesita, no se puede valorar como lo que es. Pero antes de cerrar, quiero decirle
todos los que nos están siguiendo, nosotros somos personas que nos comprometemos con las causas y que, sobre todo con la gente que nos sigue, vamos a tener un servicio a la comunidad para toda la gente que necesite falsas excusas, y le vamos a brindar excusas creíbles, que no comprometan su integridad física, que no comprometan las cosas con las que la gente está convencida y con las prácticas que realizan. Entonces, cualquier oyente, cualquier zombie que esté por ahí necesitando de nuestro servicio, se puede comunicar a la línea gratuita y en 24 horas vamos a asesorarlos. Qué altruista, qué buen servicio fin, a la comunidad. Sí. Bueno. Es gratuito, ¿verdad? Gratuito. Esto es un servicio a la comunidad. Bueno, vale muchísimo. Gracias, Capadona. Gracias, Fer. Bueno, eso, que sigan bien. Gracias. Aguante la falsa excusa. Vamos nomás. Pollo, ahora. Hola, ahora sale sí, clarísimo. Polluelo. ¿Ahora sí se escucha bien? Joya, sí. Rodolfo Pollo Irriad, músico y fotógrafo móvil, y mandó fruta y apoyó la resistencia con música cortinita vamos a decir, original para chiques zombies. Qué nostalgia. Te escucho un poco cruzada, pero muchísimas gracias por la presentación. Gracias por invitar, por llamarme, por tenerme en cuenta. Un saludo para todos ahí. Y el mensaje es aguante y resistencia de todos estos medios y de todos los formatos de estos medios. Sí, nos interesaba mucho tu posición política. Siempre repito. Perdón, Pollito, te decía que nos interesaba mucho tu posición política acerca de las políticas culturales que está llevando a cabo este gobierno. Por eso te llamamos. Claro, bueno, les agradezco muchísimo el tiempo. Pero antes de irte, otra pregunta. El pueblo quiere saber de qué se trata. Acá está la Flor, acá está Flor Flores, que no debe por haber conocido la banda Los Aerosoles. Pero igual se la vamos a hacer escuchar. Decime, Pollo, ¿qué onda la banda Aerosoles? Decí la posta, la verdad. Aerosoles éramos unos atrevidos. Era buenísimo porque mucha energía. Yo todavía ahora la administro, digamos, pero todavía la conservo. El rock me hace conservar una energía que me hace templar en estos momentos, por ejemplo, y no cometer tonteras, ¿no? Pero sí seguir para adelante. En aquellos momentos era totalmente distinto, todo florecía, era maravilloso. Creo que es como dos caminos que se han tomado, que en uno ha crecido muchísimo. Por ejemplo, el respeto a los demás, a las mujeres, al otro, el respeto hacia uno mismo también, ¿no? Empezando por ahí para poder respetar a los demás. Y en aquella época con los aerosoles creo que era muy fresco, por eso le pusimos aerosoles. Escúchame, tirate una letra, porfi. ¿Una letra de aerosol? Claro. Cántate algo. Uy. Fogón. Estás transitando por un lugar fangoso. Éramos tu plomo. Éramos tu fan y tu plomo. No hablé por nosotros. Pero yo hablo por mí. Teléfono rojo, cortina de humo. Rit Telephone. ¿Perdón? Rit Telephone era el tema. Rit Telephone.
informe. Sí. Bueno, Polluelo. Sí, en algún momento que venga para acá te Eso, vamos a avisar y vamos a hacer una junta. Negro, gracias. Te tenemos que dejar primero porque se nos está acabando la batería de la cámara. Y segundo, porque tenemos un temita muy corto que hablar, que es la guerra a la papada. Tenemos un temita para hablar de la guerra a la papada. Así que nada, te re agradecemos que hayas pasado por Chiques Zombies. Chao, querido. Nos vemos. Chao, Estamos exhaustes. No, ahora viene la guerra de la papada. Tenemos que hablar de la guerra de la papada. Así que nada. Me va a quedar muy larguísimo todo. La guerra de la papada, me quedé con muchas ganas de hablar de la guerra de la papada. Qué bajón. Pero bueno, hacer la resistencia de este espacio es una práctica subversiva. Estamos agotadas. ¿Qué decís, Flor? Así es, Chiques Zombies, gracias por acompañarnos en este episodio número 1. Como siempre, Chiques Zombies en las malas y en las malas, porque en las buenas estamos durmiendo la siesta. Me encantó eso. Potro, ¿vos cómo has visto el clima? ¿Dónde nos vamos a reunir? Es como todos los encuentros después de un tiempito. Es mejor que lo que era antes. Así No. lo único que puedo decir. ¿Viste Superado. algo del tiempo? Porque como para no perder después. Tengan cuidado, va a estar jodido en las próximas horas. Bueno, ahora entramos en un proceso de nocturnidad, o sea, se hace de noche en un ratito. Sí. O ya está de noche. No sabemos. Pero luego va a salir el sol. Bueno, Y probablemente sea un ciclo que se repita. Es lo que nos indica la historia, lo que uno cuando lee se da cuenta que eso ocurre todos los días, ¿no es cierto? Así que, bueno, tengan cuidado, el calor es excesivo en esta época, a pesar de estar ya avanzado marzo. Y ojo con el viento, que puede aparecer o puede no aparecer. El viento El diablo. pronóstico no es tan Sí, certero como antes. ¿Ah? ¿Y ese ruido qué onda? Oh. ¿Se escuchan sirenas? Vamos. Vámonos a la No. mierda. Vamos. Corte. Ahí vamos a poner una sillita. Sí. Ya está.